Y cuando hablamos de mama, las características acá y el campo de estudio se hace muy complejo. Mama no es cualquier cosa, hay que saber cómo realizar el estudio mamario, cómo complementarlo con la mamografía. Evidentemente es un estudio propio del radiólogo, pero es tan complejo, es tan amplio que no solamente el radiodiagnóstico te ayuda, tienes que ahora subespecializarte en mastología por imagen para que así puedas tener mucho mejor calidez en todo lo que serían tus diagnósticos. Entonces, lo primero es tener un buen software. No es que este ecógrafo ni siquiera me detecta líquido libre y pretendo hacer un eco de mama grave. No puede pasar eso. El traductor sigue siendo el mismo, muchacho, en parte blanda, todo en general va a ser el lineal. Puede utilizarse convexo en mamas grandes. Sin embargo, si tú usas un adecuado traductor lineal y utilizas una vista que se llama trapezoidal, el haz de ultrasónico llega, explota y se dispersa por toda la mama, lo que hace pues una vista bastante buena desde el punto de vista de la resolución espacial. Por lo tanto, no es tan frecuente el convex y el foco sí es importante, siempre debe ir de 1,5 a 2 centímetros. La posición de la paciente siempre debe estar en decúbito supino, colocar las manos detrás de la cabeza, esto con la finalidad de poder descubrir lo que serían las regiones axilares y por lo tanto estudiar lo que sería si hay la presencia o no de linfáticos, muy importante, siempre valorar. Hay que tener en cuenta que las técnicas de búsqueda van a variar de los diferentes operadores. Yo a mis alumnos siempre acostumbro a enseñarles las tres, que son la radial, la antirradial y los barridos. Estos son conocidos como barridos. También se le denomina la red de búsqueda de patrones. O también pueden estudiar por cuadrantes. Eso también es bastante válido. Inclusive he visto algunos médicos radiólogos de suma experiencia, de suma categoría, sobre todo en el estudio de mama, y lo hacen por cuadrante, así que es completamente válido hacerlo. Lo importante, muchachos, es que nunca se les salte ningún cuadrante, ni dejen nada sin explorar o por explorar, porque puede estar allí el sitio de la lesión. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Seguimos teniendo en cuenta que en pacientes jóvenes menores de 30 años, bueno, literalmente es menor de 34 años porque ya de 35 hacia arriba corresponde mamografía. En pacientes embarazadas, evidentemente no puedes aplicar mamografía, tiene que ser el ultrasonido. En pacientes de periodo de lactancia igual, valores de implantes, puede utilizarse la resonancia magnética, dependiendo, obviamente la mamografía no es una contraindicación, pero del mismo modo puedes también valorarlo por la ecografía de manera complementaria. Y la evaluación de las mamas densas. A veces ciertas lesiones que por mamografía no nos atrevemos a dar una naturaleza, es necesario el eco. Entonces las evaluaciones de densidades asimétricas, masas palpables no identificadas o no categorizadas por la mamografía, masas detectadas en mamografía de nódulos BIRAT cero. Obviamente cero te indica en BIRATs que no es un estudio concluyente, que es inespecífico, que es inequívoco. Eh, o tres también por mamografía. La localización de un nódulo BIRAS 4 o 5 o para hacer también procedimientos ecodirigidos. Entonces, la anatomía de la mama, muchachos, a grandes rasgos, conocer que los ganglios, los vasos linfáticos, el drenaje de la mama, el 97% viene directamente de la cadena axilar. Entonces, es importante tener en cuenta. 3% drena apenas a la cadena mamaria y solo un 5% de las mujeres presentan ganglios intramamarios. Entonces, importantísimo con esto que les menciono, lo que sería la cadena axilar. En la anatomía de mama, para tener en cuenta, muchachos, y puedan luego estar bien ubicados, posicionados en la ecografía. Los conductos principales tienen un diámetro de 2 milímetros, hablando de conductos galactóforos. Cada conducto drena un lóbulo. Ese lóbulo contiene de 20 a 40 lobulillos, que son estos que observamos acá, y cada lobulillo a su vez tiene de 10 a 100 alvéolos o acinos. O sea, muy similar inclusive al pulmón, a la anatomía broncopulmonar por tanta cantidad de lobulillos, lóbulos que se presentan. Bueno, lo normal es que yo vea siempre este tejido, cuando yo coloco el traductor encima de la mama, este es el patrón que yo debo siempre recordar.
tejido celular subcutáneo, tejido fibroglandular, que ya hoy en día los léxicos han cambiado y ahora se dice conjuntivo, tejido fibroadiposo, que ahora le dicen principalmente tejido liposustituido o tejido graso, sencillamente. Es básicamente toda esta área que vemos acá y el músculo pectoral, que es este que vemos en esta secuencia, aquí a este nivel. Ahora bien, con respecto al léxico, yo debo saber hablar. O sea, cuando hablo de mama, lo primero que yo debo conocer es el léxico para que cuando yo vaya a redactar el informe ecográfico sepa qué es lo que estoy mencionando para que el otro me entienda. Y sobre todo en mama porque es más delicado. Entonces, lo más importante es tener la composición de la mama. Las hay de tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A es una de las más frecuentes. Es decir, este es el patrón ecográfico de la mama homogéneamente tejido graso. Es decir, la ecoestructura es disculpen, como esta imagen que observamos acá, en la imagen A, y podemos observar que todo es graso. Ahí no hay ni siquiera un puntico de tejido fibroglandular o tejido conjuntivo. Entonces, por lo tanto, es tipo A. Tipo B es homogéneamente de tejido conjuntivo o fibroglandular. Entonces lo vamos a ver, miren acá, una ecoestructura homogéneamente fibroglandular. Y finalmente heterogéneo cuando se componen los dos. Y no necesariamente los dos, también puede haber otras entidades que me pueden hacer una heterogenicidad de mi ecoestructura. Ejemplo, la mastopatía fibroquística o la fibroesclerosis mamaria, diferentes otros tipos de patologías que nos pueden condicionar eso. Aquí lo más importante es que si yo identifico, muchachos, una lesión nodular en la mama, yo tengo que describir la forma, los márgenes, la orientación, el patrón ecográfico y las presentaciones acústicas de esa lesión. Aquí les tengo todo en español, aquí se los tengo en inglés porque la literatura está en habla inglesa. Entonces aquí podemos observar todo lo que nosotros debemos colocar. Fíjense que no le estoy mencionando nada de BIRATS, no quiero confundirlos con el BIRATS porque hay ciertos hallazgos que, bueno, ya después tendremos un conversatorio sobre el mismo, pero es necesario que ustedes por lo menos en contextos, de dos contextos principales. No siempre el ecografista está familiarizado a interpretar mamografía. Entonces, si te llega una mamografía como ecografista, probablemente vayas al diagnóstico. Eso a su vez es una limitante, ¿ok? Porque es preferible siempre tener la mamografía, la cual es el estudio de pesquisa inicial. Eh, y segundo, que en algunos contextos podemos de alguna u otra manera determinar algunas lesiones que en mamografía no se logran dilucidar y en ecografía sí. Por lo tanto, es importante, muchachos, que ustedes el BIRAS no lo apliquen en ese contexto porque ustedes no saben realmente si el paciente no trajo la mamografía y ustedes hacen la ecografía y detectan un BIRAS, luego la mamografía tendría otro BIRAS porque la mamografía sí detecta la presencia de microcalcificaciones que no se ven en la ecografía. Entonces, por esa razón, por esas dos limitantes, no coloco el BIRATS ecográfico, al menos que ustedes estén muy seguros de realizarlo. Y de igual manera, el BIRATS es muy similar a todo lo que les voy a mencionar. Entonces, si es redondeado, si es ovalado o si es irregular, eso nos habla de la evaluación de la forma y nos hablaría también de hallazgo de sospecha. Si tiene bordes bien circunscritos, bien definidos o no son circunscriptos, si no son circunscriptos, vamos a conseguirlos si son angulados, si son espiculados, si son indistintos, si son microlobulados. Todas son características o márgenes muy distintos que se pueden observar por ecografía. La otra es la orientación, muy importante, si es paralelo al plano cutáneo, en el eje mayor es horizontal, mientras que en este caso el eje mayor es vertical. Si lo observamos de esa manera, sobre todo en los paralelos, hablan más de criterios de benignidad, mientras que el no paralelo o antiparalelo de malignidad. El patrón ecográfico anecogénico, si obviamente si es hipoecogénico, si es complejo, si es hiperecogénico o si es isoecogénico, también puede ocurrir con respecto al tejido adiposo o al tejido conjuntivo. Las presentaciones acústicas, si no tiene presentación acústica, eso es necesario también mencionar que hay un verdadero negativo. Hay que también hablar si hay realce posterior, en este caso reforzamiento, que es lo mismo. Si hay un patrón combinado, es decir, donde veo sombras laterales y un reforzamiento central, o reforzamientos laterales y una sombra central, como en este caso.
o si hay netamente una sombra acústica posterior, como en esta evidencia. A veces las sombras acústicas posteriores nos hablan también de malignidad. Entre las calcificaciones también es importante si está dentro de la masa, ¿ok? Si está por fuera de la masa o si más bien está intraductal. Eso dependerá mucho de donde ustedes lo vean y precisar, obviamente, dentro del cuadrante, si no tienen certeza si viene de un conducto, pero sí es importante que lo categoricen anatómicamente. Está en la unión de los cuadrantes superiores, está en la unión de los cuadrantes externos, está en el cuadrante superexterno, está en la región retromamaria, está en la región centromamaria, todo lo que ya ecoestructuralmente corresponde a la mama. También es necesario decir si hay hallazgos asociados. Esos hallazgos asociados nos hablan principalmente, hay edema a nivel de las partes blandas, hay retracción del pezón, hay un aumento de la vascularización, si hay también ectasia ductal, todo eso nos habla de hallazgos asociados que pueden estar secundarios a una lesión maligna. Y casos especiales. Esos casos especiales nos hablan principalmente de casos que son con un único diagnóstico, que son fácil de observar, por ejemplo, las áreas de tejido necrótico graso, si son quistes simples, si son quistes polilobulados, si está complicado, si hay una rotura de implante, etc. Ok, muchachos, eso es lo más importante desde el punto de vista mamario. Les traje bastantes ejemplos para que puedan dilucidar uno de otro. Entonces, bueno, aquí hay algunos comentarios, vamos a revisar. Ah, bueno, es el doctor Carlos López, creo que nos está enviando alguna información acerca del TIRATS, del póster del TIRATS y del BIRATS. Bueno, muchachos, entonces ya casi próximos a terminar, vamos a hablar un poquito de la patología herniaria. Patología herniaria, como todos ya saben, es una entidad pues muy específica. Siempre le va a llegar al paciente con un aumento de volumen a nivel de la región inguinal, a nivel de la región umbilical, a nivel de la región de los oblicuos externos o a nivel epigástrico o a nivel de una cirugía de una cicatriz incisional. Todo protrusión de contenido intestinal por alguno de los puntos débiles que ya de las diferentes localizaciones que les mencioné es denominado una hernia. La más frecuente de todas las que vamos a abordar en la tarde de hoy van a ser las hernias inguinales. Es importante conocer que las hay de dos tipos, la directa y la indirecta. Forma de reconocerlo ecográficamente es a través de los vasos epigástricos inferiores, es decir, esos vasos que nosotros vamos a observar, y ahorita vamos a poner algunos ejemplos de ellos, nos va a decir principalmente si es indirecta o si es directa. Si está lateral a los vasos, si la hernia sale lateral a los vasos epigástricos inferiores, yo estoy hablando de que es una hernia inguinal indirecta. Por el contrario, si está más bien hacia medial, entonces estamos hablando de una hernia inguinal directa. La directa protruye directamente en lo que sería el triángulo de Haselbach. Las hernias femorales también son propias, igual que las inguinoescrotales, son en algunos casos se reporta menos frecuente, pero si hablamos del grupo etario en pacientes añosos, es de las más frecuentes entre los pacientes añosos y se asocia más comúnmente a complicaciones. Puede presentarse en algunos casos en mujeres, pero la mayoría son hombres y el saco herniario protruye a través del canal femoral. Entonces, muchachos, aquí les traigo un ejemplo. Esto que nosotros vemos acá son los vasos, los ilíacos o los femorales casi siempre están en relación uno de otro y estos que vemos acá captando son los vasos epigástricos inferiores. Los vasos epigástricos inferiores son los que me van a decir principalmente si se trata de una inguinal directa, como en este caso. Fíjense que aquí vemos la arteria y la vena femoral y aquí medial, esto es línea medio, que este es el recto, uno de los rectos internos, y para acá esto sería medial, esto sería lateral, y vemos que aquí tenemos medial a los vasos epigástricos inferiores una protrusión de contenido intraabdominal. ¿Qué es importante aquí, muchachos? Primero que nada, decirle al paciente que va a estar en decúbito supino, obviamente, decirle que puje o que haga un pujo sostenido, fuerte, para que el contenido intraabdominal salga por el defecto aponeurótico y pueda yo dar el diagnóstico de una protrusión. Entonces, ¿qué es necesario yo decir acá? Que hay una protrusión de contenido intraabdominal, primero que nada, porque ese es el principal hallazgo. Segundo, decir qué contenido es el que está protruyendo, el contenido graso, el contenido epiploico, es asa intestinal como tal. Debo decir también si se reduce
al finalizar la maniobra de Valsalva, es decir, dejó de pujar el paciente y regresó a su lugar, eso me va a decir si es reductible o no reductible. Obviamente, si no regresa, es no reductible. Debo también mencionar si hay hallazgos asociados, es decir, si hay líquido libre, periasas, si hay algún tipo de estrangulamiento, que yo vea, por ejemplo, hallazgos de infarto o de obstrucción intestinal. Y sobre todo, y no menos importante, debo medir el defecto aponeurótico, que es el cuello herniario. El defecto aponeurótico me va a decir principalmente de qué tamaño va a ser o tener una idea para el cirujano de la malla de polietileno, lo que vayan a colocar ellos principalmente a nivel de la protrusión del contenido intraabdominal. Es necesario principalmente reconocer, muchachos, también la ubicación de los vasos femorales, porque básicamente, si yo no lo reconozco, no voy a poder de alguna u otra manera decir qué tipo de hernia es. El apellido es súper importante en estos contextos. Por lo tanto, es necesario siempre que logremos identificar el apellido del mismo a través de las referencias anatómicas más importantes que podemos entonces estar observando. Lógico, el defecto poneurótico, es verdad, va a determinar el tamaño de la malla que va a colocar el cirujano, principalmente las de polipropileno, pero también va a ser importante, sobre todo como complicación, si el paciente llega de alguna u otra manera a tener una complicación inmediata por si se movió, por si se desplazó. También la ecografía inguinal nos va a ayudar a precisar eso. En algunos casos podemos conseguir como este asterisco. Bueno, fíjense que aquí tenemos entonces el otro caso. Aquí tenemos la arteria y la vena femoral y fíjate que lateral a los vasos epigástricos se consigue la protrusión, y no solamente la protrusión viene acompañada de asa, sino que viene también de líquido. Entonces, si eso pasa, ya estamos hablando primero de una hernia inguinal indirecta, primero que nada, y lo otro, y no menos importante, que tiene una complicación. Entonces, esas son categorizaciones que debemos colocar. En este caso, por ejemplo, este resultó ser una protrusión crural, es decir, está medial a la vena femoral. Te das cuenta que el paciente puja porque aquí tiene un diámetro la vena y aquí tiene otro donde se dilata pues mucho más. Y en estos contextos principalmente debemos reconocer, muchachos, que las hernias crurales casi siempre se atascan o casi siempre tienen complicaciones asociadas. Entre la patología herniaria es importante, muchachos, tener en consideración que la más común de todas es de las hernias inocrurales, la obstrucción intestinal, secundaria una hernia incarcerada. Los hallazgos ecográficos que permiten su diagnóstico son la presencia de líquido libre, en este caso periasa, con un engrosamiento de la pared. Miren esta asa aquí, por ejemplo, se ve afectada porque está engrosada la pared, y no solamente eso, hay una dilatación bastante importante desde el punto de vista proximal, en la cual nosotros vamos a observar estos hallazgos muy particulares. ¿Ok? Líquido libre abdominal. Ya, muchachos, porque creo que no sé si me logran escuchar bien, porque el internet acá me sale en conexión baja. Por favor, si me logran escuchar, comentar en la tabla de comentarios. Vamos a ver. Ah, ok, ok. Perfecto, entonces, buenísimo. Ok, muchachos, entonces esa sería una de las características de complicación más frecuentemente que vamos a conseguir, sobre todo cuando hablamos de las patologías herniarias inguinoescrotal. Entre otras, podemos observar también, muchachos, estos hallazgos donde puedo conseguir una dilatación importante de los segmentos intestinales, en este caso proximales al sitio de la obstrucción, eh, que sería la hernia como tal. Esto nos puede hablar principalmente de un signo importante de obstrucción intestinal. Obviamente hay que hacer una rayos X de abdomen para poder observarlo mejor. Sin embargo, el solo hecho ya ecográfico de verlo nos da bastante hallazgos para actuar.
Ok, muchachos, terminado el apartado de hernias, por favor me indican si logran ver, sí, perdón, si lograron entenderlo. Si tienen alguna duda, aquí aclaramos principalmente las hernias inguinales, tanto directas como indirectas, las inguinoescrotales, que es muy similares a las crurales o femorales, pero tengan en cuenta algo. Las hernias se van a ver igual en cualquier otra parte. Lo que va a cambiar básicamente va a ser la anatomía. Es decir, si lo vemos a través de la cicatriz umbilical, eso entonces es una protusión umbilical, es una hernia umbilical. Si lo vemos a nivel de Spiegel, perdón, o en los oblicuos externos, podemos hablar de una hernia de Spiegel. Si lo vemos a nivel de la línea alba hacia la parte superior, una hernia epigástrica. Si lo vemos posterior a un acto quirúrgico, esa salida de protrusión que todos denominan eventración, también forma parte de las hernias incisionales y también es necesario estudiarlas. Entonces, todos son parte de las hernias y todo el apellido se lo va a dar la ubicación anatómica. Ok, perfecto, muchachos. Entonces vamos a ya finalizando lo que se... Ah, bueno, aquí el doctor Edward pregunta, ¿se les puede aplicar Doppler color para valorar incarceración? Bueno, básicamente el Doppler color, la utilidad que tiene es para determinar si hay isquemia mesentérica o intestinal propiamente, que te puede dar un hallazgo propio de infarto intestinal secundario a ese estrangulamiento, más estrangulamiento, que es lo que básicamente podemos conseguir en cuanto a la utilidad del Doppler color. Ok, muchachos. Bueno, entrando en materia, hablando un poquito de ultrasonido testicular, recordando evidentemente la anatomía, teniendo en cuenta siempre que tenemos el epidídimo, el testículo como tal, a su vez recubierto por lo que sería la túnica vaginal. La túnica vaginal a su vez tiene una lámina visceral y tiene una lámina parietal. Tenemos la piel, la fascia, el escroto como tal, importante siempre estudiarlo y teniendo en consideración este amigo que vemos acá, que sería el plexo pampiliforme. Todo forma parte esencial en el estudio del testículo. Ahora bien, anatómicamente, ¿cómo se ven los testículos? Primero que nada, tengo que tomar una imagen donde se puedan ver los dos. Obviamente, el paciente debe estar en decúbito supino, debe pegar las rodillas una de la otra o acercarlas, debe sujetar su pene, llevarlo hacia atrás para que pueda observarse mejor la bolsa escrotal. Y ahí es donde voy a colocar una capa de gel con el traductor lineal para observar estas primeras imágenes, que un corte transversal deberían ver las dos. Son ecogenicidad homogénea, está ubicada cada una de mis crotos, son bilateral simétricos. Las longitudes varían dependiendo si es longitudinal de 3 a 5, pero si es ancho o AP es de 2 a 3 o de 2 a 4. El volumen es de 15 a 20 cc aproximadamente para los que les gusta sacar volumen y unidos por su parte inferior y posterior por el gobernáculo de testis. Teniendo en cuenta esta imagen que aquí la flecha señala, la flecha blanca, esta ecoestructura también la podemos denominar, en este caso, el mediastino testicular y es fisiológico ver. No siempre debemos estar sospechando de que se trata de una patología, eso es fisiológico. Esto a grandes rasgos, conocer un poquito la arteria testicular que nace principalmente, esta amiga que está acá, la arteria de la aorta abdominal, justo por debajo de las arterias renales. Luego tenemos la arteria cremastérica, que es rama directa de la epigástrica inferior y la deferente a su vez de la arteria vesical. Todo forma parte de la irrigación, en este caso arterial, del testículo. Aquí tenemos también el plexo papiliforme. Del pampiniforme podemos hablar de que es necesario siempre estudiarlo, sobre todo en contexto de varicoceles. Obviamente las arterias, obviamente el conducto deferente, lo que sería todas las vías propias se encierran en un mismo conducto denominado espermático. Tenemos entonces entre la anatomía del sistema venoso, muy importante mencionarla porque de aquí nace lo que es el varicocele y básicamente teniendo en cuenta que el lado izquierdo es mucho más frecuente conseguirlo porque la vena drena primero en la renal y la renal luego drena en la vena acá inferior, a diferencia de la vena testicular derecha que va directo a la vena acá inferior. Por eso es que es más frecuente conseguirlo del lado izquierdo.
Muchos urólogos de repente acá conectados me van a decir, eso ya no se usa, esto es teoría del siglo pasado. La verdad es que sí. Si el varicocele es izquierdo, también hay altas probabilidades que sea derecho, o mejor dicho, siempre va a estar bilateral, aunque solamente ecográfica o clínicamente se demuestre del lado izquierdo. De la vena diferencial drena en las venas pélvicas y de la cremastérica en las epigástricas inferiores y pudendas profundas. Esto es solamente anatómico del punto de vista venoso, funcional, para que sepan cómo se ve. Entre las indicaciones para un ultrasonido testicular, muchachos, muchísimo. Traumatismo, lesiones tumorales, un paciente que no pueda tener hijos y ya se haya descartado el varicocele, es necesario hacer la ecografía testicular. En pacientes que te lleguen con un síndrome escrotal agudo a la emergencia, el ultrasonido testicular gol estándar, etc. En pediatría, sobre todo para la criptorquidia y para el síndrome de testículo no descendido, también es el ultrasonido testicular, el estudio por imagen principal. Hernias inguinoescrotales también está por acá, muchachos. Es decir, que si el paciente tiene una hernia de las que ya anteriormente estudiamos y tiene compromiso hacia el escroto, hay que obligatoriamente estudiar con una ecografía testicular y ver qué otros hallazgos asociados hay a esa hernia. Ejemplo, un hidrocele. Bueno, principalmente aquí conocer que el trauto lineal sigue siendo el elegido, que en pacientes de cúbito supino debe estar erguido cuando busca una hernia inguinal, apoyar el escroto en una toalla. Esto es alguno de los indicativos, tal como aquí esta imagen se representa. Se deben evaluar siempre los testículos, tal como ya les enseñé, es corto, es largo. Cada testículo por separado, aunque el reflejo cremastérico en algunos casos suela perjudicar, pero siempre debe estudiarse. El epidídimo debe valorarse, muchas veces se olvida, pero también es necesario. Y sobre todo colocar el flujo Doppler color. ¿Okay? Esto es mucho más necesario cuando de varicocele se trata. Aquí tenemos la imagen comparativa del derecho y del izquierdo, tenemos el testículo, sobre todo acá con el epidídimo, que es esta estructura hipoecoica que se ubica hacia el polo superior del testículo y que a veces suele adoptar una morfología en semiluna o triangular, como lo quieras ver. Aquí tal cual se puede observar la imagen clásica de un epidídimo, siempre ubicándolo a nivel postero superior de los testículos. Bueno, muchachos, extratesticular. Si llegamos a ver una lesión anecoica fuera del testículo, generalmente el epidídimo es el primero en observarse. Hay que siempre determinar que eso es un quiste simple. Nunca podemos decir que es un quiste, que es un espermatocele, aunque sea la principal causa más frecuente. Ya está demostrado que se pueden ver incluso seminomas así, seminomas quísticos. El espermatocele de gran tamaño con ecos internos. Hay que tener en cuenta también esa presencia de ecos internos. Si hay dilatación de la red de testis, muchas veces se puede ver ciertos trayectos tortuosos y dilatados anecoicos intratesticulares. Eso nos habla de ectasia de la red de testis. El hidrocele postraumático también es importante. No solamente postraumático, a veces puede ser espontáneo, puede ser postquirúrgico, etcétera. Lo importante es que siempre el hidrocele lo cuantifiquemos, lo veamos, obviamente, si es simple o es complejo y sobre todo si está acompañado de alguna otra área de hemorragia en algún otro sitio, sobre todo si viene no solamente hemorragia en el caso del hematocele, sino también el hidrocele puede también presentarse en hernias inguinoescrotales. Y bueno, el hematocele sí se logra distinguir mucho más porque los ecos son bastante granulares. Aquí podemos observar quistes, ya hablando del punto de vista intratesticular, la túnica albuginia se puede apreciar el quiste dentro del testículo como tal, es decir, el intratesticular, y sobre todo en lesiones microlitiásicas testiculares, que esto, muchachos, es muy importante tener en cuenta si lo llegan a ver, esas microcalcificaciones, porque nos puede estar hablando de un hallazgo precoz de CA testicular. En la criptorquidia es la anomalía geniturinaria más común. Sabemos que en pediátricos es el más frecuente y que sobre todo los testículos no descienden. El 80% lo podemos conseguir inclusive a nivel del canal inguinal. O sea, tenemos que irnos mucho más arriba para buscarlo. Causa de infertilidad, puede malignizarse y sobre todo si vemos un testículo no descendido, como en la criptorquidia, hay que valorar también el otro testículo, así esté dentro de la bolsa
puede el mismo organismo desarrollar anticuerpos en contra del cuerpo en contra del testículo que no descendió, lo categoriza como un cuerpo extraño, lo ataca y obviamente ataca también al que está sano. Entonces, importante siempre tener en cuenta la descripción de la ubicación de ese testículo para que el cirujano pediatra o el pediatra lo tenga en consideración. En la ecografía que muestra un teste no descendido localizado en este, miren, se ubica inclusive en el canal inguinal y tiene aparte de eso líquido libre peritesticular, lo que nos está hablando de que hay un hidrocele allí comprometido. Un testículo que, bueno, ascendió un poquito más de la cuenta, llegando incluso a la cavidad abdominal. Del varicocele, muchachos, es importante considerar que es la dilatación del plexo papiliforme, que lo vamos a conseguir entre las causas de infertilidad más frecuentes. Les traigo epidemiología, les traigo también presentación clínica, etiología, para que tengan en cuenta siempre tanto el primario como el secundario. Los secundarios siempre, cuando es un varicocele solamente derecho, hay que descartar que sea secundario. Cuando es izquierdo, sí es mucho más primario. Y hay que tener en cuenta sobre todo la gradación. Aquí la importancia no es tanto el diagnóstico, sino también el grado de dilatación del plexo papiliforme. O sea, si ustedes ven un varicocele, lo voy a ver primero que nada con un aumento del calibre por encima de 20 milímetros, o lo que es lo mismo, disculpen muchachos, por encima de 0,2 centímetros o 2 milímetros, y eso es lo que nos va a decir principalmente de que se trata básicamente de que está dilatado, está patológico. Entonces, grado 1, por ejemplo, si hay reflujo. Grado 2, si vemos venas prominentes del polo superior del testículo. Grado 3, si no tiene dilatación importante en posición supina, pero vemos venas dilatadas hasta el polo inferior del testículo visto. Grado 4, venas dilatadas incluso en posición supina, reflujo durante la maniobra de Valsalva. Y grado 5, si son venas dilatadas y reflujo está presente aún sin maniobras de Valsalva. Entonces, ¿cómo se ve? Más que esa gradación, es más importante cómo se observa, porque dependiendo de si hay o no el diagnóstico, ustedes luego graban. Entonces, importante que tengan en valoración, primero que nada, las venas serpiginosas, que se van a ver tortuosas, dilatadas, con un diámetro en este caso mayor de 3 milímetros. Ya esto es considerado directamente como un varicocele. El varicocele es importante siempre, muchachos, no solamente el examen físico, sino también el diagnóstico diferencial con una masa, porque muchas veces suele ser muy similar esos trayectos serpentiginosos a nivel clínico. Entonces, por ese caso es importante el diagnóstico. Y bueno, en este caso, miren cómo se puede observar una dilatación importante acá. Entonces, ¿qué es necesario? Pedirle siempre al paciente que puje, que aplique las maniobras de Valsalva, porque si hay un aumento de las maniobras de Valsalva, de ese diámetro, nos habla también de diferentes grados. O sea, todos los grados pueden cambiar, las gradaciones pueden cambiar dependiendo de las características, dependiendo del diámetro a la maniobra de Valsalva. La torsión testicular, el principal hallazgo de emergencia que más frecuentemente les va a llegar, y hay que tener en consideración que es el síndrome escrotal agudo, uno de los principales. En aquellos pacientes deportistas, 17 años, siempre el clásico dolor de fuerte intensidad a nivel hemiescrotal nos va a hablar directamente de que debemos descartar sobre todo el dolor no sea por una torsión testicular. Entonces aquí les traigo algunos hallazgos de la literatura para que sepan que no se puede subestimar, y que si logramos el diagnóstico de la torsión testicular por eco, inmediatamente hay que resolverlo quirúrgicamente. Hay algunos urólogos que lo pueden hacer de manera manual, pero eso va a depender también del grado de la torsión. El testículo derecho en este caso está agrandado. Ese es uno de los primeros criterios ecográficos diagnósticos. Fíjense que si le comparan con el contralateral, este está mucho más grande. La ecogenicidad puede estar normal en las fases precoces, pero cuando ya la torsión pasa el límite de tiempo y se hace un infarto más bien testicular, la ecogenicidad va a variar por completo y se va a hacer hipoecoico, como lo vimos en el infarto esplénico, muy similar en forma de cuña hipoecogénica. Puede haber un signo de remolino, tal como aquí en este caso se observa. Puede haber hidroceles reactivos, esto es líquido libre, obviamente secundario a la congestión de ese testículo. Y bueno, hablando un poquito de Doppler espectral, velocidades obviamente que van a estar elevadas con un índice de resistencia elevado.
Aquí les traigo otro de los hallazgos de testículos con torsión, donde podemos observar heterogenicidad. Aquí ya estos testículos están básicamente afectándose, dañándose, porque el flujo de sangre ya no está llegando y por lo tanto está hipoperfundiendo. Y aquí se puede observar aquí sí se ve flujo Doppler color, pero aquí arriba no, lo que indica básicamente que no está llegando suministro de oxígeno. Cuando hablo de orquiepididimitis, hablo principalmente de un aumento de tamaño producto de una inflamación a nivel del epididimo y a nivel del testículo. El testículo ya saben las medidas y del epididimo básicamente no debe pasar de 12 milímetros, lo que es lo mismo 1,2 centímetros. Si pasa ya inmediatamente en tamaño y en cambios obviamente de congenicidad, estaríamos hablando de una inflamación testicular y del epididimo, es decir, una orquiepididimitis. Aquí les traigo algunos de los valores a tener en cuenta, algunos de los hallazgos asociados en el hidrocele complejo o tabicado y tener en cuenta siempre que en algunos casos se puede abscedar y puede generar cambios importantes de agrandamiento en la cola, no solamente a nivel de la cabeza del epididimo, sino también a nivel del cuerpo y cola. Aquí podemos observar agrandamiento del testículo derecho con respecto al izquierdo y aumento de la vascularización. Fíjense que este epidídimo, si yo lo mido, va a estar obviamente agrandado en comparación a este, que está normal. Y aparte de eso, pues el líquido libre peritesticular, que nos habla principalmente de un hidrocele reactivo. También debemos tener en consideración el aumento de la vascularización, sobre todo a nivel de todas las estructuras circundantes debido a la gran congestión y el engrosamiento generalizado de la pared escrotal, muchas veces también asociándose al cuadro de orquiepididimitis. Y aquí, bueno, podemos observar muchos hallazgos de orquiepididimitis para que tengan siempre en valoración con los hallazgos ecográficos que ya les mencioné. Ya para finalizar, muchachos, los tumores de células germinales, seminoma, toda lesión que ustedes vean irregular, heterogénea, es una lesión tumoral hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser focal, puede ser inclusive multifocal. Lo importante es siempre categorizarlo y ver las características en el algoritmo propio neoplásico. Todo esto son, siempre que vean una masa focal, descartar siempre lesión tumoral de células de matriz germinal para que